Saludos familia, gracias por estudiar con este servidor la palabra de Dios con el título para hoy, autosuficiencia. Comparte este mensaje con tus amigos. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para usted que conoce la historia, recordará que Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Y es interesante porque cuando él fue ungido como rey, recibió una copia del libro de la ley que expresaba claramente y de forma llana y simple la voluntad de Dios. El rey era la persona ahora más importante para el pueblo, hablando en términos de administración, en términos de liderazgo, y era la persona principal a la que todo el mundo iba a mirar como ejemplo para seguir la voluntad de Dios. Todo el mundo esperaba que el rey fuera fiel a Dios y se apegara 100% a la voluntad de Dios como Dios la había expresado por medio de su palabra y por medio de sus profetas. Sin embargo, Saúl rápidamente, sin pasar mucho tiempo, comenzó a alejarse poco a poco de la voluntad de Dios. Y el problema principal al que Saúl se enfrentó fue la autosuficiencia. No fue la ausencia de la palabra de Dios, no fue la ausencia del consejo divino, no fue la ausencia de los profetas, no fueron las circunstancias, fue una mentalidad de autosuficiencia. Y al percibirse a sí mismo como autosuficiente, capaz de poder manifestar o doblar la voluntad divina para ajustarla a su propia voluntad, entonces Saúl con esta actitud ganó el rechazo divino. En el verso 14 el profeta Samuel le dice lo siguiente: Mas ahora tu reino no será duradero, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Probablemente tú seas de esas personas que le da poco valor a lo que la palabra de Dios dice en sus mandamientos. Hay personas que no valoran mucho la voluntad de Dios, quieren el favor divino, buscan la bendición divina y esperan la prosperidad divina. Sin embargo, son esas mismas personas que no le dan valor a los mandamientos de Dios. Le da igual romper un mandamiento de Dios de una forma y romper un mandamiento de Dios de otra. Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos cuidadosos en la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios y en la forma en la que nosotros andamos delante de Dios. Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios perseguidor. Dios es un Dios de amor, pero Dios merece respeto. Y Dios merece honra y honor. Y Dios merece lealtad de parte de sus hijos. Y nosotros tenemos que valorar lo que dice su palabra y lo que dice su mandamiento. El mayor error de Eva no fue la ausencia de la palabra de Dios, no fue la ausencia del consejo, sino fue creerse que por ella misma ella podía alcanzar algo más de lo que Dios le había dado. Creer y asumir esa actitud de autosuficiencia que la llevó a ignorar la voluntad de Dios, a ignorar la ley de Dios, el mandamiento directo que Dios le había dado, y crear su propio mandamiento y crear su propia realidad. Tú y yo también hoy sufrimos de la misma debilidad, y tú y yo también hoy enfrentamos la misma oportunidad. O nosotros elegimos la voluntad de Dios, o tú puedes elegir tu propia voluntad, o puedes elegir complacer a Dios, ser leal a Dios y ser fiel a Dios, o decidir ser fiel a tus propios instintos y seguir tus deseos y seguir tu voluntad. Dios hoy te llama para que tú pongas tu voluntad en las manos de Dios y que ahora no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad de Cristo. El mismo Cristo fue un ejemplo para nosotros. Cuando estuvo a punto de morir en la cruz, la noche antes, mientras hablaba con Dios y mientras luchaba
con el sacrificio que tenía que ofrecer, Jesús dijo: Padre, no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Hoy es un día bonito para que nosotros dejemos esa actitud de autosuficiencia, para que dejemos esa inclinación a siempre hacer lo que nos complace, nuestra voluntad, ignorando la voluntad divina. Hoy es un día bonito para comenzar a practicar el ser fieles y leales a la voluntad divina. Dios te bendiga.